Cara a Cara con Rosalía. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo confío que me quiere escuchar. Gracias por continuar con nosotros en este programa y tenemos ciertamente ahora el privilegio de conversar, de dialogar sobre literatura fundamentalmente y sobre su nueva producción literaria con el doctor Antonio Zacoto. Antonio Zacoto, como ustedes saben, es uno de los destacados estudiosos de la literatura ecuatoriana. Ha vivido la mayor parte de su vida en Nueva York, profesor universitario, y sigue haciendo análisis de lo que significa, en este caso, la narrativa de Azuay Cañar. Bienvenido, Antonio, a este programa. Muchas gracias, Rosalía. Es un placer. Gracias, Antonio. Me gustaría, tenemos pocos minutos, pero sí me gustaría que nos cuente desde cuándo inicia usted a interesarse por el análisis de la literatura ecuatoriana y hacerla conocer a través de sus estudios en los Estados Unidos. Mi interés por la literatura ecuatoriana ha estado siempre vivo y palpitante en mí. Creo que, y repitiendo las palabras de un escritor, Andrés y Duarte, cuando se cree de veras en la patria, uno puede servirla tanto bajo su bendición como cuando se encuentra lejos de su bendición. Y eso he hecho yo, pero además para mí ha sido una forma de identificarme con el Ecuador que siempre lo he llevado conmigo por cuanto mi juventud fue preciosa, un adjetivo que encierra toda la realidad de los años de colegio, de tal manera que nunca he estado ajeno al desarrollo cultural de Ecuador. ¿Hace cuántos años está usted en los Estados Unidos, viviendo en los Estados Unidos? Desde el año 53. ¿Ya? Próximo año serán 60 años. 60 años de vivir en los Estados Unidos y de seguir pensando, suspirando, viviendo al Ecuador a través de la literatura. Es así, pero siempre y constantemente estoy viajando al Ecuador. Es decir, usted está enriqueciendo mi conocimiento, adquiriendo libros, tratando de estar pues siempre al día, actualizado en la Probablemente literatura usted es la persona que más al día está de literatura ecuatoriana, a pesar de que no vive todo el tiempo en el Ecuador. ¿Cuáles son sus ámbitos de estudio fundamentalmente? Hablamos de poesía, de narrativa. ¿Qué es lo que más le mueve a usted en su análisis? Mi especialización ha sido el estudio del pensamiento hispanoamericano. De ahí que mis primeros libros son sobre el ensayo hispanoamericano. Ensayo del siglo XIX, del siglo XX, los grandes escritores Sarmiento, Martí, Montalvo, Rodó, que es también ensayista además de poeta, han sido estudiados. Y realmente me he sumergido en el pensamiento hispanoamericano y he tratado a través de este conocimiento descifrar también el pensamiento ecuatoriano y estudiar a los pensadores ensayistas ecuatorianos. Tengo un libro que se titula El ensayo ecuatoriano, publicado por la Universidad de la SUAY. Entonces, pues ese es mi principal... Qué interesante, Antonio. Durante estos 60 años, ¿qué cambios usted ha podido ver en la sociedad norteamericana respecto de la apertura hacia el pensamiento latinoamericano? Exclusivamente en cuanto a la apertura. A la apertura en cuanto a lo literario, diríamos así, porque ya sabemos un poco lo que ha ocurrido con las olas de migrantes y todo, pero indudablemente lo uno viene a ser consecuencia a veces de lo otro, claro, ¿no es cierto? Los cambios que han sucedido en los Estados Unidos son enormes, gigantescos, pero en el ámbito literario y cultural y su apertura hacia Hispanoamérica, pues sí han habido cambios, no tantos como los que quisiéramos que nos conocieran mejor, porque muchas veces el desconocimiento de una literatura o de una cultura nos llevan al menosprecio. Con el gran boom literario de Carlos Fuentes, que acaba de fallecer, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Donoso, se abrió la ventana latinoamericana a la literatura mundial, europea principalmente y norteamericana. Cuando se conoce a estos escritores, se los lee y se empieza a conocer América
ya a través de su historia mágico-realista que fascinó a muchísimos escritores en los Estados Unidos. Y creó una corriente inclusive de seguidores, ¿no? Hay una corriente de seguidores en los Estados Unidos y también en Europa, de tal modo que ese fue el movimiento que más repercutió fuera de América Latina y el que más influencia ejerció y el que verdaderamente abrió las ventanas para América Latina. Con este boom. Pero nosotros queremos, Antonio, ahora hablar de dos aspectos importantes que le traen ahora al Ecuador. El uno, la presentación de su nuevo libro, que es Narrativa de Azuay Cañar, y el otro, su incorporación como miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Me encantaría que usted nos hable sobre el primer tema, sobre la narrativa de Azuay Cañar. ¿Desde cuándo arranca este estudio? ¿Cuánto tiempo le ha llevado? ¿Cuántos autores usted incorpora en este estudio? Sí, en este estudio, en realidad, el tema ha estado presente siempre en mí. Recuerdo que para el primer Congreso de Literatura Ecuatoriana en el año 78, había estudiado ya la novela de Jorge Dávila, María Joaquina, y luego Polvo y Ceniza de Eliezer Cárdenas. Esta segunda novela me pareció fascinante, grande. La saga de Nahum Briones, ¿no? La saga de Nahum Briones, novela que puede competir de igual a igual con cualquier novela en el resto del mundo. Entonces, pues, despertó este interés por la narrativa ecuatoriana. Pero luego, como usted conoce mi trayectoria literaria, he publicado muchos libros sobre Hispanoamérica, la novelística de América Latina en general, la de Ecuador, el cuento en el Ecuador, el ensayo en el Ecuador, etc. Este estudio sobre la narrativa del Azuay en particular y de Cañar se iba poco a poco postergando. Pero la verdad es que en los últimos años, pues, estas nuevas novelas, una de ellas, Pacha la princesa, o la princesa Pacha, de Moisés Arteaga, y una nueva de Ernesto Arias, A las sombras de nuevas luces, algo así los títulos, me despertaron muchísimo interés. También hay un autor cuencano, Luis Aguilar, que también ha publicado nuevos cuentos y muy logrados. Entonces esto me dio un tremendo empujón. Antes ya tuve este empujón, diríamos, por el año 2001, cuando publico mi libro, El cuento ecuatoriano, porque encuentro que algunos cuentistas verdaderamente logrados de la cuentística ecuatoriana no constaban en ninguna de las antologías del cuento ecuatoriano. Y no hablamos de una o dos, sino hablamos de 14 o 16 antologías. Sí. Y extraño que no consten. Y estos cuentistas, Arturo Montesinos Malo y Alfonso Cuesta y Cuesta, extraordinarios cuentistas, pues estaban totalmente al margen de estas antologías. Unas hechas muy al apuro, otras por el compromiso, otras quizá por el desconocimiento de estos autores. Así es que era justo conocer al mundo lector de que estos son muy buenos escritores. Esta narrativa de Azuay Cañar sale bajo los auspicios también de una universidad, de la Casa de la Cultura, y va a hacerse conocer, por supuesto, aquí en el Ecuador, pero también fuera del país. Bueno, ese es el propósito, ¿no? El propósito sería, pues, que lo conozcan principalmente aquí en el Ecuador y luego fuera del Ecuador. Por ventaja, pues, suelo manejar la distribución en Nueva York, a través de libreros que conozco. Hay bibliotecas también. Bueno, eso es lo primero que uno debe hacer, ¿no? Obsequiar libros a las bibliotecas. Y eso es lo que le falta a las instituciones aquí en el Ecuador, porque publican y se duermen, publican un libro, lo obsequian al amigo, al pariente, y posiblemente ahí queda la edición. Qué cosa, sí, ¿verdad? La distribución es fundamental. De ultra importancia, es decir, en realidad se publica un libro y si no lo va a distribuir, ¿quién lo va a leer? Eso es cierto, y el principal objetivo, por supuesto, está el placer de escribir, pero el principal objetivo del escritor es llegar con sus libros hacia otras personas. Nosotros queremos agradecerle muchísimo al doctor Antonio Zacoto, quien nos ha dado
algunas breves tips, diríamos así, hablando en un lenguaje moderno y tecnológico, de lo que es su obra, de lo que ha sido su trayectoria, y por supuesto queremos felicitarle por su membresía nueva a la Academia Española de la Lengua, que por supuesto es muy merecida. Creo que hasta demoró demasiado tiempo, así es que felicitaciones, yo le agradezco Antonio. mucho. Solo quería mencionar que el 31 de mayo presentaré el libro en Cuenca, y el 6 de mayo aquí en Quito. 6 de junio. 6 de junio. 6 de junio, 6 de Sí. junio, perfecto. Muy bien, muchas gracias, y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una breve pausa. Y cada cosa es clara y transparente si ven que un hombre llora y los niños hacen oh.